tal? Buenas noches a todos. Estamos aquí. Yo emocionado primero porque hace mucho no transmitíamos y además porque estoy con una persona real y acompañándonos en esta transmisión ya después de muchos meses de confinamiento y algunas medidas de seguridad, ya algunos vacunados. Y bueno, pues aquí estoy con Héctor Gómez, que es el CEO de Googler. Hola a todos. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, ya listos para platicar un poquito. Y para los que no saben, de los que nos están viendo, Googler es una startup mexicana que tiene ya algún tiempo en el mercado y que ha ido creciendo poco a poco. Y se trata de la telemedicina, ¿no? De telecomunicaciones entre los médicos y los pacientes, en una forma de ordenar y poder nosotros tener como pues un orden y control en nuestras vidas como médicos y pues para los pacientes pues que se beneficien de estar en un sitio pues más seguro que en las redes sociales y en WhatsApp y en estas cosas. ¿Cómo ves? Sí, es un nicho, era una necesidad que ustedes como médicos expresaron que la necesitaban, digamos, antes de la pandemia, desde 2016, 2017, con la evolución de la tecnología y ya con la pandemia todo esto se aceleró, ¿no? De los pacientes ya no querían ir al consultorio y ustedes como doctores también tenían que estar mejor protegidos y la telemedicina, por suerte, ya existía y es parte de lo que vamos a hablar hoy, para darle herramientas de valor para mejorar la salud tanto del médico como del paciente también. Súper bien, pues bueno, vamos a platicar un poquito porque ahora esta pandemia nos hizo pues cambiar así de repente, ¿no? Y de repente estamos ahora, pues no sé, como que cambiamos en todos los sentidos y las cosas fueron distintas. Pero vamos a platicar de este boom, como así que pasaron muchas cosas y muchas cosas se aceleraron, la telemedicina fue una. Y vamos a presentarles un poquito una plática que hemos preparado, espero que les guste. Estaremos escuchando aquí sus mensajes y tratando de contestarlos en las redes sociales, en las redes. A ver, y escríbanos y a ver, métanse a las redes de Googler, síganos. Vamos a estar ahí contestando sus dudas. Si son pacientes, también vamos a tener ahí algunas preguntas que les vamos a hacer a ustedes y también a los médicos, que los médicos a veces tienen dudas sobre la telemedicina, como que no se dieron cuenta que esto ya arrancó, bueno, ya estaba arrancado, pero no, de repente, pues de un día para otro estamos más fuertes, ¿no? Entonces voy a empezar a compartir esta plática, espero que, a ver, vamos a ver, nada más un segundo, y debemos estar aquí, me parece. Ahora sí. Creo que ahí ya se ve perfecto y bueno, vamos a empezar. Déjame echarme acá para acá, Héctor, para que nos vean así y puedan leerme los labios. Nada, si es necesario. Bueno, a ver, vamos a ver aquí. La explosión de la telemedicina y el manejo del consultorio virtual. ¿Y por qué es tan interesante este tema? Bueno, ¿por qué? Porque, déjenme poder pasar la siguiente. Porque no puedo pasar la siguiente, denme un segundo. Así pasa con la tecnología, Héctor. Antes me estresaba, ahora ya no tanto. O un poco, porque no puedo. Espérenme un segundo. Screen share stop. Ok, denme un segundito porque tengo un problema técnico como toda la vida. Entonces, los que ya me siguen en la red siempre me pasa. Y los que no, pues ya que se empiecen a acostumbrar porque eso sucede. Pero ahí va, ahí va. Vamos a irnos a ¿dónde estamos? Vamos a esta, Héctor, a ver si se puede aquí. Pum, está en el lista aquí. No quiero pasar al otro lado. No puedo, déjame un segundo, entonces déjame pasar aquí esta. Perdón, ahí vamos, ahora sí. Creo que ya va a jalar. Un segundo, un segundo. Ahí está. Bueno, ahora sí me parece que sí. No sé si ya puedo moverle o no. No estoy pudiendo cambiarlas. A ver aquí. ¿Qué pasa si hago esto? No. No estoy pudiendo moverla. Vamos a hacer algo. Ustedes, híjole, un segundo a ver si, ¿qué pasa aquí? En teoría, si estoy acá, debería de poderme cambiar aquí. No sé si con estas. No. A ver si la gente de la oficina nos pueden ayudar un poquito a pasar la presentación porque yo estoy atorado. ¿Me pueden ayudar allá, por favor? Claro que sí. Un segundo la compartimos. Entonces, yo voy a dejar de compartir ahorita esta imagen. Algo está pasando que no puedo controlarla. Suspendemos aquí. Ah, no, aquí ya no vamos a controlar nosotros. Ahora la van a mandar ustedes. Pues yo les aplicaré la famosísima de la que sigue, ¿no? Ok. Bien. Ahora sí ya. Bueno, perdón a todos los que estaban aquí conectados. Qué ridículo hacemos de repente, pero bueno. Hablar de la explosión de la telemedicina como un concepto que sucedió para muchos
algo que creían nuevo, para otros no, porque nosotros llevábamos algunos años trabajando en esto. Y la verdad es que fue una de estas visiones que uno tiene en la parte de la tecnología y que vas viéndolo y que para muchos pareciera algo muy distante. Nosotros ya estábamos trabajando ahí como muchísimas empresas en el mundo. Y entonces, ¿podemos dar la siguiente, por favor? Vemos que la telemedicina, bueno, desde la definición, teledistancia, medicina es el arte y la ciencia y el tratamiento de la forma de mantener la salud. Eh, no es un concepto nuevo, es un concepto que ya se habla desde mucho tiempo atrás. Ahorita van a ver algo bien interesante en desde dónde se empieza a tratar de trabajar en la telemedicina, porque el ser humano siempre está tratando de innovar, siempre está tratando de crear y de facilitarse la vida, ¿no? Y entonces vemos que existen algunas definiciones muy interesantes de telemedicina, sobre todo, por ejemplo, esta que dice cualquier sistema de atención médica en el que médico y su paciente se encuentran en diferentes ubicaciones. Esto, para que sepan un poquito en contexto, está desde 1971 y poco a poco ha ido cambiando esta definición. No es fácil. Después hablan de decir el uso de la tecnología y las telecomunicaciones para poder ayudar a la entrega y el cuidado de la salud. Esto estás hablando en 1983, para que vean desde entonces que algunos ni siquiera tenían computadora y la gente ya estaba hablando y desarrollando esto. La siguiente, por favor. Quiero decirles que hay una definición muy buena de la World Health, bueno, de la OMS, donde dice que la prestación de servicios de salud donde la distancia es un factor crítico por parte de todos los profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la información y comunicación para el intercambio de información válida para el diagnóstico, tratamiento, prevención de la enfermedad y las lesiones, investigación y evaluación para la continuidad de la educación de los programas de atención médica, todo ello en aras de promover la salud de las personas y comunidades. Y si nosotros vamos a este concepto, el inicio de la telemedicina empieza a ser para buscar acceder a áreas rurales. Y en estas áreas rurales, poder llegar y llevar servicios médicos y de especialistas en donde no los sabía. ¿Podemos poner la siguiente? Los objetivos de la telemedicina, pues son varios, ¿no? El propósito de esta es brindar apoyo clínico, tener un objetivo de superar las barreras geográficas, conectar a los usuarios que no se encuentran en la misma ubicación física. Antes hablábamos de estas comunidades rurales y hoy hablamos de una vida en las ciudades grandes en donde estamos todo el tiempo ocupados y a veces queremos tener contacto con nuestros médicos. También implica el uso de varios tipos de tecnología de informática y comunicación, pues tenemos ahora ya mucho más herramientas que lo que se parecía al principio. Y por último, el objetivo es mejorar siempre la salud del paciente. Y aquí es donde vienen conceptos muy interesantes porque si quieres damos la siguiente. Aquí voy a poner una imagen que me gusta mucho porque esta es así como la medicina tradicional versus la medicina 2.0. Y es muy interesante ver a estos dos doctores con una gran diferencia, pero al final los dos tienen el mismo objetivo, que es el cuidado de la salud. Lo que pasa es que a nosotros los médicos o a muchos de nosotros como pacientes a veces tenemos el concepto de que el médico es esa persona que tiene que estar ahí presente y tocar, oler. Y eso sí es cierto, o sea, no se va a acabar nunca, pero las herramientas de la telemedicina y la tecnología nos han permitido poder tener acceso mejor a nuestros médicos, a ciertas características que nos van a ayudar a poder acercarnos a ellos, ¿no? O sea, ¿cuántas veces una persona por estar ocupada, por no poder transportarse, por no poder ir a un lugar, deja de ser atendida en su salud, que es lo primordial? Entonces ahora estas herramientas la empiezan a hacer como algo que nos permite complementar inicialmente y que además nos dan aquí mucho más de lo que a veces nosotros pensamos. Vamos a hablar un poquito más de este tema. Quiero ver la siguiente diapositiva y quiero platicar de este mito romántico del médico. ¿De qué hablamos en este mito romántico del médico? Esa parte de tocar, oler y escuchar al paciente y que el médico no debe perder esto es muy importante. Hay gente que dice que no se puede diagnosticar a distancia y la verdad es que está equivocada, ¿no? Al rato sacaremos algunas cifras y datos muy duros de la importancia de la telemedicina y qué porcentaje de éxito se puede tener en algunos diagnósticos. Obviamente no son todos, no es para todo y no es para eliminar jamás la consulta presencial y pues esta actividad humana que es tan importante y es esencial, pero sí se puede diagnosticar en un porcentaje muchísimo más alto que la gente
puede estar pensando en este momento. La tecnología dicen que no nos hace mejores, no, sí nos hace mejores porque nos da herramientas. No perdemos la parte humana, sino somos más humanos a veces porque podemos tener mucho más acceso y contacto con nuestros pacientes. Hay gente que dice la inteligencia artificial no es mejor que un médico y ahí es triste porque se empiezan a equivocar. Hay áreas donde la inteligencia artificial sin duda nos supera. Antes pensábamos en los robots y en la inteligencia artificial como algo que era muy precario y que no podía superar a la mente humana. Y poco a poco, con el análisis de esta megadata y de tanta información que se genera, es imposible que un médico pueda controlar esto. Para más o menos tener una idea, hay sistemas de inteligencia artificial que pueden leer hasta 12,000 páginas por minuto. Y eso, pues, no lo puede hacer nadie, ¿no? Eso es una cosa que nos tardaríamos nosotros muchísimo tiempo. Entonces, no hay que verla como algo que está compitiendo contra nosotros, sino que nos va a complementar en un inicio. Claro que va a modificar muchas cosas, entre ellas algunos procesos que son mucho mejores a través de la inteligencia artificial y otros que van a ser complementarios, porque siempre va a estar la parte humana, yo sí lo creo ahí, y habrá que adaptarse en otras áreas y vamos a perder protagonismo en otras áreas, pero vamos a tener esta gran herramienta que va a salvar muchísimas vidas y que va a hacer que se complementen los diagnósticos de una forma sumamente, sumamente importante. Entonces, la siguiente diapositiva, ¿qué es la medicina 2.0? ¿No? Vamos a decirlas. Esto es cuando los médicos utilizan diferentes herramientas tecnológicas para poder diagnosticar, tratar, dar seguimiento, prevenir, informarse, aprender y cooperar con sus colegas. Esto al principio pues eran bases de datos en donde tú te podías meter alguna revista científica, tal vez ya digital, y de repente podías revisar así, no sé, el PLM, que todo el mundo conoce, que antes eran esos grandes libros que ahorita los veremos. También ahora tenemos bases de datos donde podemos ver patologías, cosas que se van generando, podemos pedir los medicamentos online, podemos trabajar a través de un expediente electrónico, podemos utilizar las herramientas de WhatsApp, a veces pues para comunicarnos con nuestros pacientes o a veces entre nosotros los médicos para tener comunicación de un solo paciente cuando estamos trabajando en conjunto. Esto es una realidad y yo creo que casi todos los médicos se puede decir que son médicos 2.0 porque por lo menos una herramienta usarán. El que me diga que no usa nada, bueno, pues me sorprendería en este momento de la humanidad. Hoy todo mundo usa algo más menos, pero ya está ahí. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces tenemos esa barrera de entrar a lo demás y lo que queremos es poder entender las demás y decirles, señores, hay un montón de herramientas para que ustedes tengan la vida más fácil, sus pacientes también, y además para tener más información y ser mejores. Y eso es lo que hace la medicina 2.0. La siguiente, por favor. Y así poco a poco vamos evolucionando. Evolucionamos de estos grandes libros que existían no sé si se acuerdan, la gente que es más grande que yo, por ejemplo, que iba al doctor y veía esos libros, ¿no? Bueno, esa gente veía estos grandes libros que eran pequeñitos al principio y fueron creciendo y después fueron 2 tomos como los que estamos viendo aquí en la pantalla. Y de repente ahora esto evoluciona a ser digital. Pero no nada más es digital, sino no es que esa información esté digital, sino que ahora nosotros con esta herramienta de, por ejemplo, PLM, podemos ver interacciones de medicamentos que antes las tendríamos que leer en cada uno para ver si estaban chocando los medicamentos o ahora ponemos varios medicamentos y podemos ver interacciones, efectos adversos secundarios, contraindicaciones claras. Y la verdad es que es increíble. Entonces, no nada más es que lo digitalizamos, sino que además hicimos que eso funcionara con toda esa información, se reconectara y nos ayudara a evitar problemas, porque si tú no leías esa parte, porque es un montón de información, se te podía pasar, ¿no? Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Y así fuimos pasando de estas bibliotecas que están aquí abajo a la izquierda, donde los que no se acuerden, los médicos que estén oyéndonos, y de repente llegábamos a esas bibliotecas, después de transportarnos, llegabas ahí, abrías la revista, tenías que hablar con el bibliotecario, sacar un Cardex, un index, que la gente que no sepa luego googlee para que vea qué era y qué pesadilla era eso. Y una vez que llegabas y el señor, si tenías había algunas revistas que están más a la mano, otras que estaban guardadas, te la daba y entonces cuando la daban abrías la revista y estaba cortada la hoja, ¿no? Y entonces habías hecho 2 horas para ir a buscar un artículo científico y la hoja estaba perdida. ¿Y qué pasó? Era frustrante. Entonces el conocimiento estaba aunado a que había que tener una universidad comprando revistas o un hospital comprando revistas, que las revistas se fueran transportadas, que llegaran las revistas, que estuvieran ahí, que no se las robaran, que no lo rompieran, o que alguien no las estuviera usando, porque no puedes tener 100 revistas, ¿no?
De repente esto pasa a ser una plataforma que se llama PubMed, y PubMed es la base científica más importante en el mundo, en donde puedes encontrar todas las publicaciones que están indexadas, que son las de revistas muy serias, y ahí puedes encontrar todo en tiempo real, puedes buscar por fechas desde y puedes ir entrando a diferentes sitios, y luego evoluciona todo esto a una cosa que se llama Sci-Hub, que es como la piratería máxima de la medicina, en donde una persona dice, a ver, el conocimiento debe ser para todos, y entonces empiezan a hacer estas grandes bases de datos de todas estas revistas, porque cuando tú querías buscar un artículo a nivel PubMed y te tienes que meter en una revista, te podría costar $40 bajar una publicación. De repente, para hacer una publicación o una investigación, puedes usar 200 artículos, pues no puedes pagar eso. Entonces llegaba un momento en donde alguien dijo, no, esto no puede limitarnos el conocimiento. Yo creo que tiene algo de cierto, y no puede ser que estas grandes, no sé, publicistas se hagan millonarios de esto. Entonces lo que hacen es que bajan las bases de datos y ahora la abren y puedes encontrar casi todas las publicaciones abiertas, porque dicen que el conocimiento debe ser todo. Esto sí pasó en el COVID. Pasó que cuando surge el COVID y toda esa información que se está generando día a día, en esta misma plataforma de PubMed está totalmente gratuita para cualquiera que pudiera ingresarla y poder estar al corriente y en el día y generando información o compartiendo esta información por la importancia y la necesidad tan grande. Pero esa importancia y necesidad debe ser para todas las demás ciencias. Entonces, pues aquí está contradicción, pero bueno, es un poquito esta historia, ¿no? Vamos a la siguiente. Aún así, todavía va a haber quien le encante oler el libro, quien lo quiera ver, tocar, sentir, que le dé alergia por el polvo que tiene, porque eso es muy romántico y no se va a acabar, y habrá quien seguirá comprando sus libros, pero si se fijan cada vez son menos, porque es muy caro producir los libros, es muy poco ecológico producir los libros, ocupan mucho lugar, mucho espacio, mucho peso, y todo esto no se va a acabar, va a estar ahí, pero va a estar como el que compraba un CD o un LP, ahí están. Puedes ir a comprarlo, nadie lo compra a veces. Aquí todavía hay una parte mucho más romántica y es más accesible, y con el tiempo vamos a ver si esto evoluciona o no, y yo creo que muchos de nosotros preferimos comprar un libro y tenerlo en un segundo cuando lo queremos consultar, mucho más barato además. Podemos seguir la siguiente diapositiva. Y así es como poco a poco los doctores empiezan a tomar un protagonismo en esto, y entonces de repente ahora hasta somos blogueros, ¿no? Entonces de repente los doctores empiezan a hacer blogs y empiezan a tomar esta importancia en este rubro, porque antes pensábamos que nosotros no deberíamos estar en las redes sociales hablando de medicina, y de repente nos damos cuenta que es súper importante estar hablando de medicina, y podemos nosotros tener la capacidad de generar información de utilidad. Hay unos payasos también ahí en las redes que también dicen puras tonterías, pero cuando generas información de calidad, el paciente está ávido de información, que no sea esta fake news, como le dicen ahora, y publicaciones falsas, sino que le generes algo, que le expliques algo y que se lo bajes al nivel que necesita para entenderlo, porque es justo entenderlo, y es muy bonito que un paciente salga de tu consultorio entendiendo esta información y sepa lo que tiene y qué es lo que va a pasar y qué es lo que tiene que hacer, y entonces eso también genera un mejor apego y mucho más información. Creo que el boom de los doctores, la siguiente, así cualquiera se puso a hacer un blog, así como yo, ¿no? Aquí está, para que sigan mis redes, ahí están, ¿no? Y pues aprovechemos aquí ya el comercial, y empezamos a hacer esto, y de repente vamos viendo que pues esto ayuda realmente a las personas. Si vean tantos mensajes que recibimos al día a veces de cosas que podemos ayudar, gente que ayudamos en la pandemia y nos dedicamos a resolver sus dudas o ayudarlos a salvar a veces una vida por el internet, y parecía algo tan ridículo y tan poco probable, y pasó, y yo soy muy feliz de que pudimos ayudar, aunque sea de esta forma, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de un tema bien interesante. ¿Acaso la telemedicina es una nueva tecnología o de plano no la queríamos ver? Y pongo una caja de Amazon porque la gente sabe que existe Amazon. Yo les voy a decir desde cuándo soy miembro de Amazon. Desde el 2002 compré mi primer libro. Muchos de ustedes no tienen ni idea que existía Amazon. Me acuerdo que mi padre me regañó porque pedí el libro y no llegó en un mes. Y me decía, ¿cómo metiste la tarjeta a una cosa en internet que no sabes qué es? Y no sabía qué era. Llegó un mes y medio el libro, lo echaron al agua y fue un desastre, ¿no? Después ahí también conocí el Customer Service porque les escribí, oye, mostraron mi libro y me mandaron otro, y entonces fue muy interesante. Me gustó muchísimo desde el principio, fue una experiencia muy linda. Pero Amazon existía. Y para muchos de ustedes que nos están viendo aquí y en la pandemia, ya existía y tal vez nunca jamás habían comprado, y de repente nos encierran en la casa y ahora se vuelve una realidad. Y hoy Amazon
pocas personas no creo que lo conozcan y que no lo conozcan o que no hayan comprado. Realmente es tan bueno que pues te facilita la vida y a veces es más fácil decir, quiero una mermelada que llegue mañana. Pero es que no me cuesta, no importa, pues como no me cuesta el envío que la vengan. Y eso ya existía. Y no nada más existía, sino está súper bien preparado. Y muchos de nosotros nos daba miedo, ¿no? Y de repente nos encierran y ahora necesitamos cosas, pues por Amazon. Y empezamos a usar lo que nunca habíamos usado. Entonces, es que no lo estábamos viendo, pero ya existía. También pasó con la telemedicina. ¿Podemos dar la siguiente, por favor? ¿Qué tan nueva es esto? O sea, aquí hay dos niños que desde chiquitos están inventando algo, que es buscar cómo comunicarse a distancia de esta forma, que parece muy rudimentaria y que todo el mundo lo hemos hecho, pero que es súper interesante, porque esa es la necesidad del ser humano de crear algo y de ahí se van originando muchas cosas. Denme la siguiente, por favor. El hombre siempre quiere innovar. Y quiero decirles que en esta publicación, quiero que vean, desde 1879, en la revista Lancet, se hablaba de que el teléfono iba a reducir las visitas innecesarias a los consultorios. Imagínense en esa época, pocos médicos, mucha necesidad y decían, es que hay muchas cosas que no tienes que venir para preguntarme algo y quitarme el tiempo que puede estar atendiendo a otro paciente. Desde 1879 se publica en la revista The Lancet, que es una de las revistas más serias y más importantes en la medicina, esto. Y después, unos años después, hacia los 1900 y fracción, pero muy al principio, en Science and Invention, se habla del diagnóstico clínico a través de radio. Y es que si nosotros empezamos a entender cuántos años lleva, para muchos lo que creen que es nuevo, pues está trabajando desde 1879 y después la siguiente foto que ven a la derecha es una cosa increíble que sucede en donde empiezan a hacer telemedicina a través de un circuito cerrado de televisión. Me parece que esto es en Tennessee y es a nivel de psiquiatría, que es muy interesante porque pues, el psiquiatra tiene que hablar con una persona y puede hacer esa comunicación. Tal vez no es el ideal, sí lo puedo creer, pero se podía trabajar con los pacientes a distancia y sobre todo ayudar a médicos que cuidaban a esos pacientes para que tuvieran esa interacción, comunicación e información para atender a esos pacientes. Y entonces, ¿qué tan nuevo es, no? Siguiente diapositiva, por favor. Y así somos los médicos. No queremos ver, no queremos hablar del tema. ¿Por qué? Porque pues, por varias cosas. Creemos que esto no sirve, ¿no? Esa es la primera. No, es que nosotros somos los que tenemos que tocar y ver y esto no va a servir. Otro, creemos que podemos ser suplantados por la tecnología y nos da miedo hablar de esto. No, es que esto no puede ser así. La medicina pierde todo el sentido si no estamos con el paciente. Eso es lo que nosotros creemos porque nos lo inculcan y nos lo inculca una generación de maestros que fueron increíbles, pero que poco a poco tuvieron que haber evolucionado y de repente no tenían estas herramientas, ni siquiera las pensaban o las concebían y de repente esto es una realidad y nos funciona. La verdad es que no estamos listos como médicos. Mucha gente no está lista. Y a mí me impresionaba ver que cuando empieza la pandemia y nos cierran las cosas, yo me trasladé a esta oficina a trabajar medicina porque yo tenía mi expediente electrónico a la mano. Y me hablaban mis amigos médicos y me decían, oye, ¿cuál es el expediente que hay que usar? Es que yo no puedo ahora hacer nada. Y le digo, ¿cómo que no? Llevamos años platicando que lo contrates y que lo hagas y que tengas la información después. No, es que no lo hice. Ahora voy a ir por todos los expedientes el fin de semana para traerlos a mi casa, para después tener la información de mis pacientes. Y yo decía, qué locura. Entonces ellos empezaron apenas hace menos de un año. Yo tengo más de 7, 8 años usando un expediente, más de casi 10 años usando más, usando un expediente electrónico, que han ido perfeccionándose y ahora son muchísimo mejores, pero es que no estamos listos, pero nosotros como médicos, porque no, tenemos seguramente mucho miedo a la tecnología. Y así nos vemos, no queremos hablar y oír del tema, queremos que las cosas sigan como están y aunque el mundo vaya corriendo a otra velocidad y buscando otras cosas. La siguiente diapositiva, por favor. De repente llegamos al mundo que es la nueva vida del aquí y el ahora. Y entonces, yo pongo este ejemplo del taxi contra el Uber, porque los taxistas, no, pues son los taxistas, nosotros siempre estamos aquí, nunca vamos a dejar de tener trabajo. Y de repente un señor se le ocurre, ¿y si mejoramos los taxis, cómo le podemos hacer? Ah, mira, vamos a generar que se contrate una persona que tenga un coche, que lo pueda hacer, que dé mejor servicio, que tenga mejor calidad,
que le paguen, cobremos con tarjeta de crédito, que sepa cuánto le va a costar, que veamos el trayecto por GPS, que además tenga una agüita y que se le abra la puerta. Y eso nada más simple, como que te hubieran abierto la puerta y la agüita ya hubiera sido diferente a un taxi. Y aquí de repente llegas y los taxistas eran groseros, los coches mal, se pasan los semáforos, no te quieren cobrar, no tienen cambio, no te quieren cobrar con tarjeta, no te quieren dar un recibo. Y de repente esto era la realidad. No aquí, tal vez en otros países es mejor, pero nosotros como aquí es un desastre, ¿no? Y de repente Uber empieza a quitarle el trabajo a los taxistas. ¿Y quién iba a pensar que esto iba a cambiar? ¿Por qué cambia? ¿Por qué esta vida del aquí y el ahora? Dame la siguiente diapositiva, por favor. Y entonces lo que vamos a decir es que hoy la gente quiere las cosas aquí, ahora y aquí. ¿Cómo es esto? ¿Por qué prefieres, si tienes un sitio de taxis enfrente de donde estás y tienes una aplicación de Uber, a veces sabes que el tiempo va a ser un poquito mayor cuando venga un Uber por ti que el taxi enfrente, pero yo en lo personal no tomaría el taxi. Pido el Uber, sé cómo se llama el conductor, va a llegar aquí, ya sé dónde está, sabe mi familia dónde está o la persona a la que voy a llegar, puedo mandárselo a mi sobrino para que vaya a un lugar seguro, y más o menos con sus broncas, ¿no? O sea, no son perfectas y hay broncas muy graves que se tienen que ir solucionando, pero empieza a cambiar esto. La gente prefiere decir, ¿para qué me muevo al sitio de taxis a media cuadra cuando le pico aquí y viene por mí aquí a la puerta? Y esto es el pensamiento de la gente más joven, de los famosos millennials, si queremos decirles así, aunque habría que decir que somos todos, porque todos somos un poco millennials en ese sentido, en donde claro que preferimos que el taxi venga aquí. Si alguien ha viajado a un país donde no conoce y no habla el idioma y pica un Uber, llega el Uber a donde estás, qué felicidad. O sea, no tienes que estar preocupado por ese tipo de cosas, ¿no? La gente quiere las cosas fáciles. La gente quiere cosas que sean eficientes. La gente quiere ahorrar el tiempo. La gente quiere disminuir costos, mejorar su calidad de vida. Y esto es la era del aquí y el ahora. Y esto no es para el taxi y el Uber. No es para Domino's Pizza. Es para nosotros también. No está padre y no es que vamos a ser esclavos de la gente y ahora te tengo que atender a lo que quiera. Pero perdónenme, pero esto cada vez es más común. La gente puede cambiarte a ti como médico o buscar a otra persona cuando no tiene una respuesta de alguien que no tiene tiempo o no le está contestando y quiere ser atendido ahorita. Y esto cada vez va a ser más común y tenemos que adaptarnos a esto y poner límites, sin duda, pero tenemos que adaptar. ¿Me puedes dar la siguiente? Estos millennials que están aquí, miren todos estos hombres, ¿no? Han creado un montón de cosas que han revolucionado el mundo. Todas estas ideas que se generan de las redes sociales y estas ideas de mejorar y simplificar las cosas son muy interesantes. Pongo el ejemplo de Domino's Pizza arriba, porque pues Domino's Pizza es el ejemplo de si quiero una pizza, casi es más fácil pedirla a Domino's Pizza y va a llegar antes que si yo saco, pongo los platos, pongo a calentar algo de comida. Entonces es tan eficiente y además te generan algo que tiene una calidad que es muy interesante porque cada vez que vas a un país casi siempre es igual. Y eso lo que genera es algo, y es el aquí y el ahora de la comida, ¿no? Después la gente habla de Amazon, que ya habíamos hablado un poquito, y de repente viene la revolución de los discos y la música, y ahora yo puedo tener la canción de mi artista favorito a la mano y rentarla, o bueno, no rentarla, o sea, bueno, sí, legalmente rentarle, que esté ganando dinero a ese artista, y oírla en el segundo uno que la liberó, porque lo sigo y me encanta, ya no tengo que esperar a que llegue a la tienda, ir a la tienda, comprar el disco que nada más va a gustar una canción, y así fue como fue revolucionando, y ojo, Spotify no fue quien lo inventó, pero es quien es hoy el líder a vencer. Netflix hizo lo mismo, y tampoco fue Netflix quien inventa esto, pero Netflix empieza a hacer esta televisión de streaming, y ¿quién de nosotros no consume ahora streaming? Yo les puedo decir que no hay televisión en mi casa, y generalmente consumimos, cuando consumimos algo online en stream a la hora que queremos. ¿Por qué funciona el Netflix? Porque antes tú veías tu capítulo favorito a la semana y si no estabas en viernes en la tarde, pues no lo veías. Y ahora puedes agarrar y dices, la gente quiere consumir en aquí, ahora y todo. Entonces, quiero ver toda la temporada número 1 de tal y me la voy a fletar todo el sábado porque así la quiero. Yo no quiero que me la sueltes a pedacitos. Inclusive, estas series que sacan de repente causan polémica porque estaban flojeras. Si las sacaran al mismo tiempo, se consumirían en días así, porque mucha gente estaría viendo esa información porque lo que quiere es rápido, todo, ahorita. Y nos gusta o no, así están revolucionando las cosas, ¿no? Y pongo Uber y Didi porque este ejemplo otra vez lo quiero tomar, porque Didi sale compitiendo contra Uber. ¿Quién de ustedes no ha hecho lo que yo para hacerles el ejemplo claro del aquí y el ahora? Fíjense bien.
Abres Uber, pides un Uber y dice, va a tardar 12 minutos y te va a costar 103 pesos. Y de repente abres Didi y dice, va a tardar 9 minutos y te va a costar 94, cancelas el Uber y llega el Didi. Y estás comparando. ¿Cuántos de nosotros no agarramos Amazon y estamos en una tienda departamental y dices, ay, voy a ver cuánto cuesta en Amazon, ay, está más barato, mira, ya me la probé, ya sé cuál es, la pido y mañana está en mi casa? Más está bien, mal, se va a fastidiar a algunas personas, sí, no sé si esté perfectamente bien, pero lo hacemos. Y lo hacemos muchos, y muchos estamos comparando ya uno contra el otro. Y esta es la realidad del aquí y a la hora. Y esto es lo que la gente joven quiere y nosotros también queremos. Y así estamos empezando a trabajar y necesitamos adaptarnos también nosotros como médicos. El siguiente, por favor. La medicina, ¿por qué va a ser diferente? ¿Por qué tendría que ser diferente si todo nos gusta de esta forma? Y es que al principio, cuando nosotros estábamos renuentes, la tecnología no era suficientemente buena, pues era difícil, pero ahora con lo que tenemos en la mano, con estas grandes computadoras que tenemos aquí con nosotros, que podemos hacer, son cámaras, son sistemas de comunicación, sistemas de video, GPS, correo, no sé, oficinas móviles, podemos tener un dispositivo que sea un case o un estuche para el celular, que tenga la capacidad de que pongas tus 2 dedos y estés tomándote tu electrocardiograma y en tiempo real se lo estés mandando a tu cardiólogo porque te sientes mal y te tenemos que agarrar una arritmia que te pasa en ocasiones y que cuando has ido al hospital no la agarramos y de repente dices, no, pero eso es carísimo. Pues les puedo decir que cuesta 1,500 pesos una cosa de estas y te puede generar esto. Entonces, lo que quiero decirles es que mientras más exista, esto va a ser más asequible. De repente vas a tener pues, la capacidad de tomarte un electrocardiograma por 800 pesos y tener tu aparato que te lo está midiendo, ¿no? Y eso está muy, muy bien. Vamos a la siguiente, porque aquí vamos a hablar ya de números un poquito para que la gente que esté interesada entienda que sí es real. Y quiero decirles que el 47% de los pacientes quiere citas inmediatas. Y es que cuando uno se siente mal, no quiere esperar al próximo martes para que me atienda la eminencia médica. Quiere atenderse hoy. Porque ahorita tiene tiempo y porque ahorita se siente mal. Aunque se haya sentido mal 3 semanas, se siente más mal hoy. Y ahora quiere ver al doctor y ahora tiene tiempo y ahorita se acaba de acordar de eso. Eso cada vez lo vamos a ver más. 75% de los pacientes está dispuesto a usar la telemedicina. Entonces, este mito que decimos los doctores es que no, esto no va a funcionar. Oye, pero los pacientes dicen que 75% sí. Y eso es porque tenemos una generación de gente más vieja y más joven y que cada vez ese número se tendrá que ir incrementando por lo que estamos percibiendo, ¿no? 93% dice que va a usar la telemedicina para darle seguimiento, sobre todo a sus recetas. Estamos hablando de los países donde se controlan los medicamentos de la presión y tienes que ir con tu médico y no tienes que ir 3 veces al año, 4 veces al año siempre, pero si tuvieras el aparato y le estuvieras monitorizando la presión arterial y el medicamento para la presión está bien, te podría surtir por telemedicina tu receta y entonces tal vez puntualmente te haga ir a menos citas o te irá puntualmente a hacer por esta misma cita, te van a decir, no, ven porque hay algo que no me gusta, ¿no? Y esto es una realidad. 91% de las personas cree que se apegaría más a sus citas y entonces pasaría que menos pacientes te cancelarían porque pues ya les dio flojera, porque tuvieron otra cosa mejor que hacer, porque había mucho tráfico, porque es Día de la Madre, y entonces ya no llegan a la consulta, y eso a nosotros nos fastidia muchísimo. Pero 74% de la gente millennial, o sea, gente joven de una generación menor, prefiere la telemedicina sobre la visita presencial, y esto es bien interesante. Y si no lo estamos viendo, y si tu médico no lo estás viendo, esta gente es la que va a crecer y crece con este concepto, y los demás van a seguir para allá. Y cada vez va a haber menos que no lo acepten y cada vez va a haber más como ellos que te están aceptando. 74% prefieren no verte a ti, doctor, que eres tan eminencia y que quieren que los atiendas desde su casa o su oficina porque tienen más cosas que hacer. Y esto es una herramienta que cada vez se usará más. La siguiente, por favor. Llegamos a hablar de algo que es que hay que romper los paradigmas de la medicina clásica. ¿Realmente entonces está funcionando la medicina? Porque una cosa es que la quieran y otra cosa es que funcione o no. ¿Me das la siguiente, porfa? Esta diapositiva, por alguna razón, la puse en inglés. Una disculpa, no debería haber pasado. Pero los beneficios es que puedes tener mejores tratamientos médicos.
Puedes mejorar esta relación del paciente y el seguimiento de tu paciente, además que esté mucho más satisfecho. No hablando de pura telemedicina pura, sino que alguna parte de su seguimiento, de su tratamiento pueda ser llevado por telemedicina. Puedes expandir tu área a muchos lugares. Entonces, yo puedo estar dando consulta a alguien en Querétaro y no tiene que estar viniendo. Y le puedo estar dando un seguimiento, sobre todo si soy endocrinólogo y quiero darle seguimiento a su tiroides y no la necesito ver ahora y tal vez en un año la voy a ver, pero mientras tanto hay que hacer correcciones. Y es que esto reduce los costos de salud. Y ahí viene otro punto por lo que, aunque no nos guste, y aunque algunas personas... algo está pasando aquí. Tengo una retroalimentación ya. Entonces, aunque algunas personas no los guste o no nos encante, cuando esto reduce los costos de salud, a los gobiernos les gusta y lo van a tratar de impulsar cada vez más. La siguiente, por favor. Y aquí vamos a dar otros datos duros bien interesantes. Quiero decirles que la telemedicina en 3 enfermedades de las que vamos a hablar, las enfermedades cardiovasculares, en donde en Estados Unidos hay un consumo de 316 billones de los gringos, 3 billones al año de dólares. Solo con la telemedicina podemos tener un 20% de la reducción de mortalidad, o sea, te vas a morir menos usando la telemedicina. Y número 2, vas a bajar 30% los costos de la hospitalización. Esto es increíblemente, o sea, 30% de 316 billones. Es impresionante. En la diabetes, 245 billones de dólares al año, 40% de la mejoría en el pronóstico con los sistemas de monitoreo a distancia. Y esto implica que el paciente tendrá mucho menos complicaciones simplemente por estar monitorizado a distancia y haciendo intervenciones puntuales con su médico. En las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y enfermedades relacionadas al tabaco, hay 300 billones gastados cada año. Y esto va a implicar 73% menos de visitas a urgencias, que eso libera las urgencias para lo que sí tiene que estar ahí. Y 65% menos pacientes hospitalizados. Y con estos números en 3 enfermedades, quiero decirles que pongan atención los que no están interesados en la telemedicina, porque esto es una realidad. Y cada vez va a ser más impulsado porque ningún sistema de salud es viable en este momento. Y es tan caro que mientras más ahorremos y más salvemos vidas y mejor tengamos al pronóstico del paciente, se va a usar mucho más y va a ser mucho más impulsada por los gobiernos y los sistemas de salud en el mundo. Habremos unos como México que iremos más tarde que otros, pero de que va a pasar, va a pasar. La siguiente, por favor. Más datos duros. 75% de los hospitales en Estados Unidos el día de hoy la utilizan. 84% de las consultas de telemedicina van a resolver los problemas del paciente. Para los que crean que no funciona, 84% de las veces puedes ver, diagnosticar y resolver un problema por telemedicina. 79% de los pacientes lo refieren mucho mejor, una mejor herramienta para el seguimiento que estar yendo presencialmente. Y 67% de las visitas de urgencias se reducen y así disminuyes visitas innecesarias y total los costos en urgencias. Esto es lo que hace la telemedicina. Y aquí hay datos duros y podríamos hablar horas más de todo esto, que claro que funciona y que claro que es una herramienta que nos conviene a todos, pacientes y doctores. La siguiente. De repente llega un virus y nos transforma. Este virus que se nos mete a la cabeza y nos empieza a cambiar la vida. Y nos hizo cambiar un poquito el chip y darle valor a otras cosas y cambiar la manera de pensar. Y quitarnos paradigmas y bastantes miedos. Por favor, la siguiente. ¿Qué pasó con el COVID? Vamos a hablar de las cosas comunes y corrientes. La televisión y el streaming aumentaron 51% más en la era COVID, pero va a permanecer 38% más activo que antes, después del COVID. Claro que hay una reducción. La gente tenía más tiempo, estaba en su casa, veía más televisión, pero le gustó. Y la gente ve más el streaming y ahora lo va a consumir más porque ya le gustó. Y eso es una realidad. Las redes sociales aumentaron 35%, pero esas 27% siguen estando vigentes. O sea, este incremento sí redujo, pero se mantiene casi igual, porque la gente que no usaba las redes sociales fue su medio de comunicación y de diversión, y empezó a utilizarlas y de información, y entonces las empezó a usar más. ¿Quién había hecho un Zoom antes de la pandemia? Casi nadie. Y de repente Zoom o Skype, que era la primera, y después viene Zoom, empiezas a tener una fuerza importante. Y ahora 24% de incremento con el COVID, que se va a mantener ese 22% más previo al COVID, antes de lo que había el COVID, después del COVID.
Y entonces eso llegó para quedarse. O sea, si ustedes dijeron, las videoconferencias van a existir para siempre. Las compras en línea, que ya existían, incrementaron 15% más por el COVID, pero después aumentaron a 20, se calcula que va a llegar a 27% más después del COVID, porque la gente ya le rompió el miedo y porque sabe que ya funciona y porque ya ese paradigma se fue y ahora puede comprar online. Y esto es lo que empezó a hacer este virus. Cambiemos. Siguiente, por favor. Ahí está. ¿Qué pasó en la medicina? La medicina pasó lo mismo. De repente estábamos encerrados en nuestras casas, el paciente tenía una enfermedad, no quería ir al hospital, no quería ir al consultorio, tenía miedo de salir. Nosotros teníamos miedo de verlos también al principio y de repente nos mandaban una radiografía como está aquí y nos la mandaban para que nosotros la analizáramos y podemos estar diagnosticando una neumonía y muchísimas neumonías y muchísimos problemas estuvimos viéndolos así. Lo que parecía que no iba a ser, ahora es. Y ahí está. A ver, esto no es una casualidad. Había quien le tomaba la foto en la ventana y había sistemas como el Chopo, por decir a alguien, o gente que tiene ya esas herramientas y que las puedes ver online y que claro que ya funcionaban y que ya le estaban apostando a esto. Pero con esto, claro que fue una necesidad mayor. Y el que no la tenía nos la mandaba así. Y entonces ya la estábamos viendo. La siguiente, por favor. Esto nos hizo, como médicos, avanzar muchísimos más años de los que nosotros podíamos, o sea, nosotros estamos rompiendo esos paradigmas y tratando de hacer, nosotros ya estamos trabajando hace años en esto y de repente estamos rompiendo años y años de avance gracias a el COVID. Y la medicina se empezó a hacer algo que ahora lo necesitabas, ya no lo querías, ahora te urgía, ¿no? Rompimos barreras, nos adaptamos a una forma emergente, algunos estaban preparados, otros, la mayoría no, en este país, por ejemplo. Los pacientes ahora tenían necesidad de atención y miedo a asistir al consultorio, y entonces ahora lo que no les gustaba ya les empieza a gustar porque le resuelve un problema, lo prueban y dicen, y si ya no voy al doctor y mejor le abro la consulta, le abro una consulta por telemedicina, la barrera tecnológica realmente era mental tanto del paciente y del doctor. La tecnología estaba lista, estábamos trabajando mucha gente en eso y estábamos preparando este momento que no sabíamos que iba a llegar y que cuando llega, allí está para usarlo, porque no era casualidad, sino que todo estaba listo. Nosotros, pacientes y médicos, no nos habíamos dado cuenta, pero estábamos listos porque con un teléfono celular, con otro paciente podíamos estar haciendo cosas. Y la verdad es que ahí estaba. Aún falta mucho, pero ya demostró que es viable. Yo les puedo decir, por ejemplo, que si ustedes hablan hoy a mi oficina, van a encontrar una opción de decirle, ¿quiere venir o quiere hacer una teleconsulta? Porque claro que funciona y claro que creo en ella. Y si el paciente quiere la teleconsulta, la va a tener. Y si yo le digo, señor, es que tiene que venir, no puedo seguir y tiene que venir conmigo porque es necesario verlo, lo va a entender. Pero muchas de las veces se va a ir con un problema resuelto gracias a estas herramientas. La siguiente, por favor. Es así como damos este salto gigante desde la parte tan clásica a la moderna, creyendo que estábamos saltando al vacío, pero realmente estamos así como cayendo un escaloncito muy light. Pero así es el médico, de repente pasó de lo clásico a lo moderno y ahora ya lo está usando sin darse cuenta y con todas esas barras del miedo y cosas que no iban a servir, funcionando, ¿no? La siguiente, por favor. Pero hay algo que viene todavía más y que es súper interesante. Yo no sé quiénes de ustedes, no sé si tenemos ahí una encuesta así como para echarles así como de, a ver, platíquenos en las redes sociales y díganos quiénes de ustedes han tomado o una videoconsulta o están de acuerdo o no están de acuerdo, dicen, esto no sirve, a mí no me gusta, o si son médicos, díganos, quienes sí la adaptaron y se quedaron con ella, porque yo creo que casi todos me van a contestar que se quedaron con ella. Entonces ahí los vamos a estar leyendo ahorita al final y vamos a ir platicando con esto, pero está súper interesante. Pero viene una cosa que es fascinante y es algo que también ya tiene trabajándose muchísimos años. Y entonces generamos, mira, aquí está la encuesta, ¿has usado la telemedicina en tu práctica médica? Y podemos hablarlo también en sus vidas. Sí, pero quiero aprender más, sí, pero tengo una buena experiencia, no, pero no tengo mucho interés o no tengo mis reservas. También si son pacientes que contesten, no importa, que vamos a ir viendo. Y entonces, la parte de los wearables, podemos, que son estos dispositivos que vamos teniendo en nuestras manos. Aquí tengo el mío, por ejemplo, y aquí está. Y esto es un monitor de la frecuencia cardíaca y de mis pasos y de mi ejercicio y me dice si me estoy infartando o no y me mide la saturación del oxígeno y hay wearables que si te caes así. Esto es una locura y esto es uno de los eslabones que falta y que va a ser la herramienta más importante para seguir en este proceso. Entonces, vamos a la siguiente. Estos wearables, para que pasen los wearables,
no sé si se está viendo esta encuesta o no, soy yo la que la tiene aquí ya. Estos wearables que se están generando aquí, tienen que tener varias cosas para funcionar. Al principio, pues eran muy bonitos y solo eran relojes digitales que fueron evolucionando a diferentes cosas. De nada sirve tener un análisis de tu frecuencia cardíaca si tú no la sabes leer o interpretar o el reloj no te avisa o te da una alarma de algo que está sucediendo. Entonces, poco a poco, esos perfeccionamientos han sido súper interesantes. Ahora se pueden subir a la nube, ahora puedes tener tus datos, puedes verlos en tu aplicación, pero además te puede dar una alarma y si quisieras, también podría avisarle a tu doctor de esto. Y entonces empiezan a ser súper interesantes. Y así hay monitores de la frecuencia cardíaca, así también tenemos de saturación de oxígeno, y hay un montón de cosas que se están desarrollando en la industria. Y esto es tan grande como la siguiente diapositiva. Quiero que vean un ejemplo de una diapositiva, la siguiente, en donde vamos a ver, señor, gracias, la cantidad de personas que están trabajando en el mundo en hacer wearables o estos instrumentos que van a cambiar la medicina a nivel respiratorio, a nivel de diabetes, a nivel de cognitiva, a nivel de fisiología, para cuidados en la gente mayor. Fitness tracking. Hay una historia que estábamos en la calle en Portugal presentando nuestra aplicación y de repente nos contactan unas personas que estaban interesadas en conocer Googler y habían desarrollado un sistema que era como un collar que tenía el paciente que si se caía tenía acelerómetro y automáticamente ya, si no le apretabas el botón de emergencia, mandaba a llamar a un servicio de emergencia en Alemania y llegaba y la ambulancia te recogía por GPS al personaje que se había caído, que era un agente mayor, ¿no? Y eso, wow, es una locura. O sea, imagínense las vidas que pueden salvar. Y estos son toda la gente que está trabajando en el mundo. Y estos son poquitos, seguramente hay cientos de muchísimos más. La siguiente, por favor. Los wearables en datos. Estimamos que hay alrededor de 800 millones de dispositivos y esperamos llegar a 1,000 millones en 2022, el año que entra. Es un negocio de 120,000 millones de pesos de dólares al año. En México hay una penetración de 9.1% de las personas tienen un wearable. 9.4 millones de relojes inteligentes y en la población incluso hasta menores de 12 años. Incrementan la efectividad del tratamiento y monitoreo de las enfermedades, ya que no transmisibles o crónico-degenerativas. Este es el monitor que tienes para que todo el tiempo te esté revisando. ¿Y quién puede hacer eso? Un médico no lo puede hacer. Tu paciente no lo puedes estar haciendo. Nadie se está midiendo todo el tiempo la frecuencia cardíaca. Tu reloj sí lo está haciendo. Estas enfermedades cuestan 80,000 millones de pesos anuales. Para el IMSS, por ejemplo. Y el uso de estos wearables continúa avanzando para mejorar la calidad de vida de los pacientes y reducir costos. Aunque parece algo extraño, cada vez va a ser más asequible este tipo de tecnología y va a salvar más vidas. Se espera que este año estén saliendo los relojes que miden la glucosa en forma continua, sin tener que picarte, y eso va a ser un cambio en el manejo de la diabetes. Un reloj que te está avisando cuando tus niveles de azúcar están bien. ¿Quién puede mejorar eso? Eso es lo que se está generando entre la inteligencia artificial, entre la medicina, entre los wearables y entre la tecnología. Y yo como doctor quiero un paciente que tenga eso. Les platico una anécdota rapidísimo. Durante esta pandemia yo tuve la posibilidad de hacer 4 diagnósticos de COVID simplemente por abrir la aplicación del reloj de un paciente. ¿Cómo? Viendo su variabilidad cardíaca, su ritmo cardíaco, cómo había incrementado en los últimos días y el paciente no lo había ni siquiera notado. Y de repente decía, es que esto está muy extraño, tú tienes algo y era COVID. Fueron 4 casos específicos. La gente, si está alguno de mis pacientes que no está viendo ahí, seguramente se acordará porque fue algo muy anecdótico y muy interesante. Y me decían, ¿cómo puedes saber esto? Bueno, esto es ahorita con deducción de algunas variables de datos. Pronto se está trabajando, ya se está trabajando como para que pudiera decirte con mucho más análisis y más certeza, oye, tienes COVID, ojo, y vas a tener COVID, ten cuidado. Y esto imagínenselo para cualquier otra enfermedad. Y esto es muy, muy interesante. Siguiente. Y de repente llega otra cosa que parece algo de ensueño y se llama la inteligencia artificial y te dicen, y saben que esto no es el futuro, es el presente. La inteligencia artificial existe ya, está trabajando y va a ser una herramienta que no nada más en el ámbito médico, sino en el ámbito de todas las cosas que hacemos, va a estar presente. Y ya lo está, aunque no lo sepamos. Esa es la típica cosa que Google utiliza y nos está rastreando. Pues no lo hace la gente a través de su computación. Es la inteligencia artificial que te va conociendo y que puede hasta predecir muchas cosas que tú vas a hacer o que tú vas a querer o que tú vas a buscar. Inclusive hay modelos de análisis que te pueden predecir
antes de que tú tomes una prueba de embarazo, que estás embarazada por ciertos patrones que va viendo la inteligencia artificial. Es cosa interesantísima. Y eso es una realidad que existe, que tal vez no la conocemos, pero que ahí está. De repente, la siguiente, por favor. La inteligencia artificial está aquí, funciona y quiero que vean lo siguiente que es súper interesante. Vamos a la otra. Esto es Watson, uno de los sistemas de inteligencia artificial que se están creando en el mundo. Watson es de la famosísima IBM. Para los que creían que estaba muerta, no lo está. Al revés, está más viva que nunca. Y lo que está haciendo Watson es que está aprendiendo a leer placas de tórax o placas de radiografías simples y resonancias magnéticas y tomografías. Y esto lo tiene haciendo ya desde hace varios años. Es tan exacto que esto no lo van a ver, no es como, ay, ya llegó la inteligencia artificial a diagnosticarme, sino que cuando te hagan una radiografía, esa radiografía a través de la inteligencia artificial traiga un diagnóstico tan o igual de preciso como lo que puede hacer un médico radiólogo. Y eso, claro que va a cambiar el modelo de la radiología en el mundo, pero y de repente se equivocará y entonces va a decir, oye, doctores radiólogos, esta no me la sé qué es, ¿no? Y te va a decir, es esto, y cuando se compruebe qué es, se la va a ir aprendiendo, después ya no se va a equivocar y no se va a equivocar. Y mientras más información buena le vayamos metiendo a esta tecnología, mejor serán estos sistemas. Y aunque nosotros creamos que no está sucediendo, esto ya pasa. Y pronto te van a vender a un hospital tu aparato de radiología con esta información. ¿A poco no es sumamente interesante? La siguiente, por favor. Entonces empiezan a juntar las variables que necesitamos en el mundo para que esto sea una realidad. Y entonces de repente empieza a haber doctores que tienen celulares y ya no usan agendas. Después pacientes que están todo el tiempo conectados. Después tienes wearables que te van a ayudar al diagnóstico. Tienes la tecnología 5G, que pongo la 5G, que va a ser, no van a salir con que todas las teorías conspiracionales, pero esta tecnología 5G es lo que falta y ese eslabón que está sucediendo para que podamos dar el gran salto a la precisión de datos y el control a distancia de muchas cosas, porque es 1000 veces más rápida la transmisión de datos y mucho más eficiente. Eso es lo que nos ha faltado para esta evolución de la siguiente tecnología. Por eso es tanto problema a nivel internacional y quieren controlarla. Y hay países que ya la tienen, otros que no. ¿Cuándo debemos integrarnos a esto? Ya, el tren está moviéndose hace muchísimo tiempo. Todavía puedes alcanzar a subirte al tren, o si no vas a estar viéndolo pasar o vas a estar tratando de alcanzarlo. El que hoy no tenga un expediente electrónico es inconcebible. El que hoy no tenga ciertas herramientas de tecnología son inconcebibles. Y mientras más nos adaptemos y más recursos tengamos, más fácil va a ser nuestra vida, mejor va a ser para nuestros pacientes, si lo sabemos utilizar, si lo sabemos guiar y si lo sabemos integrar. La siguiente, por favor. Es hora de romper las barreras. Es hora de seguir y adaptarnos. Hay una historia que me gusta mucho que es en el siglo, pues, no sé, por decir 17. Imagínense a los caballos hablando diciendo, no, hombre, ya están inventando los coches. Bueno, no sé en el 17, pero bueno, fue más adelante. Pero ya están inventando los coches. ¿Quién nos va? Pues somos caballos nosotros, ¿no? Nosotros jamás vamos a ser suplantados porque somos caballos. Ese es el doctor hablando. No, nosotros nunca vamos a ser suplantados. Y de repente hoy ahí tenemos la población menor de caballos porque se inventaron los automóviles y los caballos pasaron a ser recreativos meramente. Y eso que parecía tan raro, es que no, pues los caballos son los caballos y la importancia, era mucho control de muchas cosas y medios de transporte y de trabajo, llegó a ser una cosa más recreativa y fue suplementado. ¿Por qué no nos va a pasar a nosotros como doctores? Hay que tener cuidado y hay que saber que no vamos a ser reemplazados totalmente, pero que muchas áreas sí y que muchas cosas van a estar sucediendo y que tenemos que adaptarnos para trabajar a la par de esto y seguir evolucionando y luego readaptarnos a otras cosas nuevas que van a generarse. La siguiente, por favor. Es hora de cambiar porque la telemedicina, si no se dieron cuenta, llegó para llegar, para quedarse. No pasó por el COVID. La gente sigue utilizándola. Hoy yo di 2 consultas por telemedicina. Y es que la gente le gustó y ya la probó y ya se le quitó el miedo. Y ahora tienes una hora muerta y la puedes abrir a la telemedicina y entonces puedes estar trabajando esa hora que el paciente te canceló. Y puedes estar generando mucha más interacción con tus pacientes, visitas más cortas, más baratas, y puedes estar haciendo muchísimo impacto en la medicina de tus pacientes. La siguiente, por favor. Todo en la vida va evolucionando. Y me acuerdo mucho de uno de mis profesores que lamentablemente falleció hace unos días
y que él era un cirujano clásico de bisturí, nos decía, él era muy renuente al inicio de la laparoscopía. ¿Por qué? Porque para él era nuevo, era diferente y no veía bien eso. Con el tiempo lo adaptó y le gustó, pero al principio era tan complejo decir cómo íbamos a hacer cirugía a través de una cámara y una televisión. Y después viene el robot. Y el robot ahora es una realidad. Es que a mí no me gusta, es que es una realidad y funciona. Tiene sus desventajas todavía, esa tecnología está perfeccionable, es muy cara, sí, pero tiene cosas increíblemente mejores. Y no dudo que en cuanto abaratemos esta tecnología, tengamos mejores cosas y eficientes, va a ser mucho la cirugía endoscópica, pues absorbida por la robótica. No toda, porque no se pueden poner robots en todos lados, sí, pero va a empezar a ser mayor y luego va a ser, y esto es la realidad, nunca va a acabar de pasar, o sea, ninguna de las tres se va a terminar, pero claro que están evolucionando. Yo puedo decirles que casi el 95% de mis cirugías son simplemente por mínima invasión y casi no abres al paciente, porque ya tiene la capacidad de hacer todo. Cuando las herramientas existen, cuando la tecnología existe, entonces podemos seguir evolucionando. Y lo que parecía difícil, miedo, raro, y ahora es lo normal y lo común. Y así es hoy la tecnología y la telemedicina, algo común. La siguiente, por favor. Y este es Googler para que lo conozcan un poquito. La gente que no esté conocida, vean qué contento estoy ahí hace mucho tiempo ya. La siguiente, por favor. Decirles que crear una startup en México es una cosa dificilísima. Todos y cada uno de ustedes que están ahí escuchándonos han tenido una gran idea y a veces la dejan ir. Otros tenemos una gran idea y lo que queremos es rodearnos de gente súper, súper interesante. Te voy a abrir aquí, Héctor, para que te vean aquí, porque Héctor es una pieza clave aquí, que ha sido nuestro cerebro, cabeza y director y que mentor y nos regaña. Y, no, no es cierto. Claro. Y entonces, vean esto, qué interesante. Estoy viendo un poquito los resultados de las encuestas. Voy a parar aquí diciendo, ¿has usado telemedicina en la práctica de tu médica? Sí, pero quiero aprender más, es el 81%. Qué padre que ya se abrieron, ya se les empezó a quitar el miedo. Sí, pero no he tenido una buena experiencia y ese es el 5%. No, pero tengo mucho interés, el 14%. Pero ¿saben qué me encantó de esta respuesta? Es que 0% de las personas dijeron que no y tengo mis reservas. Qué bueno que estamos abriendo nuestra cabeza, qué bueno que estamos abriendo nuestra mente y el que quiera, ¿por qué no hacemos, vamos a hacer más pláticas de estas, lo prometido. Vamos a hablar más de esto y vamos a ayudar a que la gente pueda adaptarse se los prometo, si es que si lo quieren, escríbanos y vamos hablando de temas y yo me encargo de ayudar a los que pueda y si no, también aprendemos juntos, como ven. Bueno, vamos a hablar de Googler porque Googler es nuestro sueño, nuestro bebé. Es una cosa que pensamos hace muchos años. Una idea, íbamos caminando, mi esposa y yo, y queríamos hacer una cosa para cambiar el mundo y de repente empezábamos a decir, bueno, está padrísimo, pero ¿cómo lo hacemos? Yo no sabía hacer programar, yo no sabía hacer una app, yo no sabía hacer una empresa, yo no soy una persona que pueda estar ordenado a nivel ejecutivo, jamás podría pero soy una persona que me gusta y soy más creativo y creo que rodeándome de la gente increíble que es mi equipo, gente que es valiosísima y que ha sido cada una pieza clave para que esto fuera creciendo, empezamos a hacer que este sueño se fuera plasmando. Así fue como conozco a Héctor. A Héctor lo conozco y lo invito a participar y al ser una persona estructurada empezamos a crear esto. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Héctor? No, ha sido increíble de empezar. Yo por azares del destino estoy rodeado de médicos, familia, amigos, y cuando nos conocimos era pues, un momento crítico de necesidad de que la tecnología los tenía los médicos saturados, ¿no? Las llamadas por celular, interrupciones constantes, WhatsApp, y crear una solución desarrollada con esa problemática de los médicos directamente, no es de que se nos ocurrió hacer una cosa que nadie nos pidió, sino era una necesidad real, y sigue siendo una necesidad real, desarrollar un producto que satisficiera esas necesidades. Creo que ha sido un camino súper interesante del lado comercial, tecnológico, de marketing, de presentaciones, inversionistas. Entonces ha tenido muchas aristas y va cambiando, ¿no? Empezamos con una idea y el producto actual es mucho más grande que la idea inicial con la que partimos. Entonces es
como todo emprendimiento, un proyecto muy interesante y obviamente un reto muy, muy importante para todos. Y estos son años de trabajo, y esto es una idea que te cae en la cabeza y que tienes que ir desarrollando y juntando con la gente correcta y no frenarte. Porque si vieran las veces que gente apegada a mí, que se decía, mis amigos, te decía que no, si yo les hubiera hecho caso, amigos, familiares, gente que pensabas que iba a confiar en ti y que de repente te volteaba la cara y de repente vas abriendo un camino que cuando ves para atrás dices qué increíble. Yo los invito a que al que le guste, busque este camino del emprendimiento porque necesitamos gente como ustedes, necesitamos que este país siga emprendiendo y creando y es que este mundo lo vamos a crear nosotros y lo vamos a modificar nosotros con nuestras ideas y esto es Googler, esto es lo que estamos haciendo y queremos inventarlos a que lo conozcan y lo vean. Pásenme la siguiente porque ahora les voy a presumir todo lo que hemos hecho. No, no es cierto. Les vamos a platicar que todo empieza con estas ideas y empezamos a trabajar en conjunto y moviendo y cambiando el modelo de negocios. Esto empezó diferente y acabó siendo otra cosa, como dicen, gigante. Y empezamos yendo a nuestro primer evento tecnológico que se llamó Campus Party en Guadalajara, donde fue el primer contacto que tuvimos con el mundo de los creadores de tecnología y que son un mundo más grande de lo que ustedes creen y que de repente empiezas a tener este conocimiento de gente. ¿Cómo fue esa experiencia rápida en Campus Party? Sí, fue conectarse, digo, ninguno de los dos somos programadores, entonces cómo empezar una app es pues, un papel en blanco, entonces hay que ir aprendiendo, estudiando, contactando y estudiando mucho el mercado y estudiando los skills que se requieren, ¿no? Porque cualquier persona te puede decir, yo soy el Juan Camaney de la programación y ¿Y no? realmente te quiere pasar una factura, nada más. De acuerdo. Y de ahí nos viene una primera oportunidad enorme donde ya nos vamos a saltar al otro lado del charco y fuimos elegidos a nivel de unas pláticas en Dublín y fuimos seleccionados para presentar nuestra empresa dentro de uno de los eventos más impresionantes que he visto en la tecnología, que se llama Web Summit. Para que tengan una idea, eran más de 50,000 personas en unos lugares gigantes, cada una dividida en diferentes medios. Y entonces ahora estábamos en medio de la crema y nata de todo el mundo. O sea, de repente el main room donde estábamos era un tamaño como el Palacio de los Deportes, donde estaba hablando pues, el CEO, por ejemplo, de Tinder, me acuerdo que estuvo hablando ahí, de SpaceX, de Tesla y esta gente con Hyperloop. Y de repente Luis Figo junto a nosotros hablando mientras nosotros estábamos ahí, yo quería conocerlo, pero no podía. Y era interesantísimo. De repente estábamos metidos y la gente empezó a tener tanto interés en nosotros que nos empezó a motivar. Y ahí fuimos a romper barreras y a conocer tanta gente. Acabamos programando en Portugal. No, perdón, en Polonia. Después de conocer a India, a Polonia, a Lituania, también hablamos de Lituania. Y de repente empezamos a programar. Después lanzamos en marzo, después de mucho trabajo, días enteros, noches donde este hombre se la rifaba y todo el equipo. Y entonces lanzamos un primer producto y después vamos a un evento hace muy poco tiempo que se llama Collision, en donde participamos y donde fuimos seleccionados también para presentar nuestra aplicación a nivel de inversionistas, muy, muy interesante. Pero lo más divertido fue lo siguiente. Platícanos. Bueno, de ahí se derivaron varios foros de inversionistas ya a nivel internacional. Hemos conseguido inversión aquí en México, pero estos foros nos han abierto puertas internacionales con inversionistas internacionales y también estamos, de hecho, consolidando y registrando la compañía en Estados Unidos, también para fomentar confianza y seguir creciendo Googler más allá de México. Y gracias a toda la gente que nos creyó y nuestros inversores y el Friends and Family y todos los que han entrado y los doctores que están usando esta plataforma, porque gracias a ustedes vamos a seguir y vamos a crecer cada vez más. La siguiente, porque ahora les voy a platicar ya no de presumirles las cosas, sino más hablar de lo siguiente. Dime. ¿Qué problema resolvemos? Es justamente todo lo que dijo Pablo ahorita, ¿no? No quiero ser repetitivo, pero al uso de la telemedicina todavía es como, bueno, ¿qué es telemedicina? ¿Cómo uso telemedicina? ¿O a qué se le llama telemedicina? En general le llamamos a todo el proceso desde que el paciente, que podemos ser todos, busca ayuda médica porque tiene algo, o cree tener algo, tiene algunos síntomas y demás, hasta todo el paso de busca ayuda, encuentra ayuda, va a consulta o consulta a través de medios electrónicos, y recibe una receta, un diagnóstico y llena y compra la receta y lo distribuye, lo recibe en su casa. Entonces, el problema que resolvemos es justamente todo lo de en medio, o queremos resolver todo lo de en medio, donde al día de hoy los médicos están saturados por WhatsApp o redes sociales o reciben preguntas, ¿no? Ustedes por todos lados. Por Facebook, o sea, consultas de cosas medio serias por Facebook, esperando una respuesta inmediata es como absurdo.
o llamadas al celular a cualquier hora, cualquier día, sin ningún orden. Entonces lo que queremos nosotros es justamente centralizar y ordenar de una manera segura toda esa comunicación que sucede entre el médico, y que es muy necesaria, que sucede entre el médico y sus pacientes. Ok. Ahorita lo que vamos a ver la siguiente, por favor, es que aquí lo importante es que esta aplicación y esta tecnología está hecha por lado médico y por lado de pacientes. Y es que la buena comunicación va a mejorar la salud. La siguiente, por favor, para explicar un poquito cómo funciona. Aquí, ¿cómo opera Google al día de hoy? Hoy, si bajan ustedes la aplicación de Android o de iPhone, hay dos aplicaciones. Google Médico y Google Paciente. Ambas tienen pues, un desempeño similar. El negocio, digamos, como está planteado, es que el médico pueda remunerar las consultas que son de nuevos padecimientos. Nuevos padecimientos sería pues, un síntoma nuevo, distinto al que fue a consulta originalmente el paciente. Todos los demás dudas, seguimientos, preguntas que tenga el paciente, los puede seguir haciéndole al paciente, al doctor, pero en vez de usar el celular privado del doctor o su WhatsApp o una red social, con ese desorden y esa informalidad, que el mismo médico a veces se confunde, ¿quién me está hablando? Hay 18 personas que se llaman igual o lo que fuera. El médico, al recibir estas consultas por Google, tiene la capacidad de identificar en un clic qué paciente es, cuál es su antecedente, qué historia de comunicación hay con ese paciente, y responder de una manera eficiente, ya sea por teléfono o por texto o en videoconsulta, todas las dudas de salud que este paciente tenga. Entonces, es una solución que al día de hoy integra, es como que el médico pueda seguir dando las asesorías que se le solicitan, el paciente puede seguir haciendo todas estas preguntas o dudas de su salud nuevas o actuales que pueda llegar a tener, pero de una manera más ordenada, mucho más segura. Todo esto está encriptado, almacenado con los más altos estándares de codificación que existen en el mundo, y tenemos estas distintas modalidades dependiendo de la urgencia que el paciente quiere recibir esa emergencia. Las aplicaciones también le van orientando al paciente qué camino seguir en caso de que no lo tenga claro, para poder recibir la atención que quiere. La Siguiente. siguiente, por favor. Y es que con esta parte de la necesidad, abrimos el módulo de videoconsulta en donde el doctor puede hacer una programación de una consulta y el paciente la puede solicitar, se le autoriza, se le llama y entonces el paciente define, el médico va a definir el precio de su consulta, pues porque es un trabajo que está realizando y el paciente está recibiendo un servicio. La comodidad de que la aplicación hace el cobro a través de una tarjeta, que también con medidas de seguridad muy importante y donde pues, te vas teniendo un registro tú como médico de las consultas que vas teniendo, lo que se va generando, etcétera, y además queda un récord de lo que está pasando con el paciente y tú puedes ahí tener esta información con tu paciente. Y la verdad es que, pues esto es la realidad de lo que hablamos. Ya estamos con la capacidad de poner en cualquier sitio a través de tu celular y con Google, puedes tener entonces esta comunicación y una consulta con tu médico si estás de viaje, si él está de viaje también, si no está en la oficina o si está un día con un tiempecito libre para hablar de esto. La siguiente, por favor. Ahí nada más quiero agregar la videoconsulta. Fue el último servicio que se agregó a Google el año pasado, porque curiosamente antes de la pandemia los médicos que habíamos entrevistado no querían tener una videoconsulta porque decían que se iba a canibalizar su consultorio y que si tenían una videoconsulta ya el paciente no iba a ir a su consultorio. Se viene la pandemia y pues, fue todo lo contrario. Entonces activamos los módulos de video que teníamos para lanzar el producto, cubrir esta necesidad urgente pues, de todo el año pasado derivado de la pandemia. Luego, en mensajes tenemos una central, imagínense que fuera como el WhatsApp, pero formal y con más inteligencia. Tanto el médico como el paciente, ahí hay unos ejemplos de cómo se ve la pantalla. Hay unos bloques de mensajes. Si se fijan en el paciente y en el médico al lado izquierdo, hay una franjita de color que se ve rojo, amarillo, verde. Dependiendo de la prioridad que el paciente marque del mensaje, se pinta o de verde o de amarillo, o si va pasando más tiempo y el doctor no ha contestado, se pinta de rojo y va subiendo. Entonces, hay un algoritmo de inteligencia artificial que le ayuda al médico a priorizar los mensajes de todos sus pacientes en ese día para poder ir pues, atacando lo más urgente y ir limpiando todos sus mensajes, respondiendo a las dudas
y estando claro de qué paciente le está preguntando qué y cuáles son los antecedentes y cuál es el historial. Y es que esto es como un WhatsApp para los que tengan miedo de usar la tecnología que hablábamos, pero mucho más bonito y más ordenado. La verdad es que esto es una cosa que hicimos como para tener una gran diferencia y que podamos tener un orden, porque que el WhatsApp se quede para nuestros amigos, familiares, nuestras comidas, nuestros cuates, y que nuestra aplicación médica sea para el trabajar y que le demos la prioridad que merece. Y el otro, pues que sea nuestro lugar de comunicación, de esparcimiento familiar y de amigos, pero que además tenga estas medidas de seguridad y estas cosas que hace que el paciente tenga un beneficio y una atención mucho mejor y un orden en sus tratamientos. Y ahí también le da una estructura al cuestionario. Hay un cuestionario con el cual se origina la pregunta, y también al médico le ahorra pues, varios minutos repetidos múltiples veces al día. De, hola doctor, ¿cómo está? ¿Y cómo está su esposa? ¿Y el fin de semana cómo está? ¿Y su hija cómo va? Y que son pues plática social que nos gusta mucho, pero son 5 minutos multiplicado por X número de pacientes al día y son horas del tiempo del médico. Entonces, también al usar esta modalidad, pues ya te ahorras todo ese chat que, pues sí, es muy amable, pero no es productivo. Entonces, también le ahorra tiempo al doctor y lo hace más productivo. La siguiente, por favor. También tenemos la capacidad de tener una llamada que se va a generar si el paciente tiene una necesidad importante, en donde hay varias cosas que son interesantes. El médico queda con su número privado para que tenga su número privado como debe ser, Privado. y la aplicación es la forma de comunicación. Uno puede identificar qué tan urgente o no, pero puede estar ocupado y estar recibiendo esa llamada. Tú puedes identificar si es una cosa emergente y tomarla, porque se genera como emergente a través del paciente. Al paciente se le va explicando que es una real emergencia. Y si tú, por ejemplo, estás terminando una consulta y quieres de repente decir, me faltan 5 minutos y ahorita contesto esta llamada, en un solo botón mandas esa llamada y el paciente recibe que ya tienes la información de que quiere llamarte y que le vas a hablar en 5 minutos, pero además la aplicación le recuerda al médico que somos tan olvidadizos de poder llamar a ese paciente y entonces va generando un servicio para los dos lados, ¿no? Esto obviamente cuando un paciente quiere ser atendido de una cosa nueva, pues él tiene un costo que es mucho menor a una consulta y que es dependiendo del tiempo que vaya utilizando. El paciente conoce y preconoce ya el tiempo, lo que se está cobrando, y el médico, bueno, recibe ese dinero y lo va viendo en su cuenta, que además debe ser remunerado porque se está trabajando, ¿no? El siguiente punto, por favor. O la siguiente. Y pues Aquí tenemos... tenemos unos ejemplos de otras pantallas, digamos, para si quieren probarla, bajarla y jugar con ella. Pero, por ejemplo, aquí en la primera pantalla a la izquierda tenemos cómo vería el paciente el perfil de los médicos, ¿no? En este caso ya asumimos, escogió a este doctor, Jorge, y tiene estos 3 iconitos, que es mensaje, llamada y video, y le da clic ahí y sigue esas 3 modalidades de servicio. Si requiere atención urgente, pues lo más urgente sería un video, ¿no? Tal vez para enseñarle, oiga, la roncha, la cicatriz, lo que fuera. Y se sigue ese camino hasta direccionar y programar la llamada. Si es menos urgente, que creemos que sería un mensaje, el mensaje nace con el cuestionario este que hablábamos, que está de hecho en la pantalla del medio, donde hay ciertas preguntas configuradas por default por la aplicación, pero el médico puede también configurar si tiene preguntas o su especialidad tiene ciertas características que también le interesa saber en el mensaje original, pues se puede customizar o adaptar esa pantalla. Y el médico, bueno, el paciente responde con base a ese cuestionario. Y en la última, en la pantalla más a la derecha, es pues, como todas las aplicaciones que le picas el menú de las 3 rayitas, se despliega y hay como más funcionalidades para que el médico pueda configurar pues, su cuenta, si tiene uno o varios consultorios, si tiene asistentes en cada uno de estos consultorios. También hay una aplicación para asistentes en computadora que ayude al médico en recordatorios, en agendar citas, en dar seguimiento o hacer mensajes de difusión desde estaré fuera o feliz Navidad, lo que fuera, ¿no? Pero ahí no quiero detenerme en cada una de las funcionalidades, pero tiene un menú muy completo. En este caso es la pantalla del médico. Lo mismo sucede con la pantalla del paciente para pues, configurar su cuenta y tener acceso a todos los servicios que están incluidos en la aplicación. Es que si se fija en esta aplicación o este sistema de telecomunicaciones, porque así ya le llamo yo, porque tiene muchas partes, porque tiene parte para el web, para el médico, para la secretaria, que tenga una parte de visibilidad y poder tener toda esta comunicación bien organizada, está hecha con muchísimo
tiempo, muchísimo esfuerzo, muchísimas ideas vistas desde el lado médico y buscando todo lo que el médico debería necesitar, pero también del lado del paciente, donde fue justo donde trabajes y tengas esa información. Y eso es lo que estamos creando. Este es nuestro sueño y esto es lo que estamos generando para hacer de la vida del médico y del paciente una cosa mucho más ordenada y mucho más organizada. La siguiente, por favor. Y estamos yendo más allá, no estamos con, bueno, ya lanzamos esto, tenemos estos servicios y listo, con eso el paciente y el médico están contentos. Estamos expandiendo y próximamente, y esto debería decir muy próximamente, o sea, durante el mes de julio, vamos a lanzar estos nuevas funcionalidades. Uno es un directorio médico, que esto es súper importante para todos los que nos escuchan que son médicos. Estamos ofreciéndoles a todos los médicos un microsite, digamos, de presencia digital, que al día de hoy la gran mayoría de los médicos no tienen. Entonces, estamos ofreciendo dentro de nuestro portal de Google, a ustedes al registrarse, que es de manera gratuita, darles, y si ustedes nos facilitan una foto, su consentimiento, digamos, para compartir esa foto y los datos, lo de privacidad normal, y una mini biografía de, bueno, mi especialidad es gastrocirugía y tengo laparoscopía y me especializo en tumores, Esa descripción estará visible para pacientes o al público en general y con la funcionalidad de geolocalización para el paciente que busque, si quiere un gastro en la Ciudad de México, y Pablo está registrado, pues me aparecería Pablo en la especialidad que estoy buscando, y ahí puedo acceder, si yo como paciente también me registro en Google, tengo acceso a contactar al doctor para empezar una relación de médico, ya sea por telemedicina o si es necesario ir al consultorio, pero con eso el paciente también puede encontrar la ayuda que requiere, que al día de hoy Google no lo ofrecía. Entonces estamos ofreciendo o construyendo este directorio para que todos los médicos que quieran tener más presencia digital y tener como visibilidad más al público y que ustedes mismos puedan compartir ese perfil digital, lo pueden hacer, que seguramente pues, redundará en tener más pacientes o más flujo a su consultorio o a través de Google en telemedicina. Ahorita está, el costo de esto no estamos cobrando, es gratis. La estructura, obviamente hay que construir todo un portal y un manejo administrativo y todo eso. Eso lo estamos dando gratis a todos los médicos que se registran de aquí a junio 30. Entonces yo les diría, aprovechen, ahorita al final les vamos a decir en qué link pueden contactarnos para participar y qué datos necesitan enviarnos para participar y crearles su site como doctores. Y eso está en las próximas semanas. Entonces, aprovechen esta oportunidad. Difícilmente no creo que los doctores tengan el tiempo de crear una página web propia No todo el mundo gratis. Entonces, nosotros se los podemos hacer por ustedes. Y tener algo más siempre, ¿no? Porque esto es una herramienta más, les va a generar algo nuevo, algo distinto y una visibilidad mayor. Y eso está padre, porque eso es ampliar todas estas herramientas tecnológicas que nos funcionan, ¿no? Exacto. También vamos a hablar de que ya vamos a lanzar también la receta digital, vamos a hablar a una farmacia digital y la verdad es que estamos contentísimos por todo esto y la verdad es que Google ha sido un esfuerzo de muchísima gente, de muchos inversionistas mexicanos que han creído en nosotros. Y nuestro equipo de desarrollo local, que por ahí creo que Aurora está conectada también, que ha sido fundamental obviamente para la construcción y el desarrollo del producto actual y el producto nuevo. Y esto de receta y farmacia también ha sido un esfuerzo titánico en estos últimos meses, porque la receta, ahorita hay un texto que el doctor puede escribirle al paciente pues, que él está prescribiendo, pero queremos sofisticarlo más y adelantarnos un poco a la regulación que de hecho no está muy clara en México, pero que debemos estar lo más adelantados posibles hasta el momento que una regulación exista, pues ya cumplir con, creemos, todos los estándares. Y al mismo tiempo, convertir esta receta, que el paciente pueda decidir, pues la bajo y la imprimo y voy a la farmacia, o un botón que me llegue a mi casa y que le surtan todo o parcialidades de esa receta en su domicilio a un precio competitivo, similar al que sería pedir a farmacia a domicilio de cualquier otra farmacia. Entonces, con esto estamos ampliando desde el directorio para que los médicos puedan pues, tener una perspectiva o una visibilidad mayor a nivel público y poderles generar más pacientes. Pero el paciente, si necesita doctores, también puede encontrar más fácil médicos
que ya está listado y puede ver quién es, cómo se llama, cuáles son sus especialidades y contactarlo de una manera muy, muy rápida. Y al integrarle toda esta plataforma de comunicación que ya describimos, más recetas, más farmacia digital, pues creo yo que es la solución más robusta en todo México en cuanto a telemedicina. Sin duda estamos haciendo todo lo posible por crecer. Mientras más gente la use, más podemos desarrollar y crear nuevas ideas y proyectos que estamos cocinando y que iremos sacando lentamente y progresivamente con el tiempo. Y la idea es que esta sea una herramienta de utilidad para los doctores y para los pacientes. La siguiente, por favor. Aquí se preguntarán, bueno, ¿y cuánto cuesta o cómo es la mecánica de la aplicación? Aquí también por pandemia, si nos pueden ayudar con siguiente. slide. Gracias. Rápidamente, el año pasado por la pandemia, estamos cobrándoles a médicos, tenemos 3 paquetes, uno gratis para que el médico lo pruebe y que meta hasta 20 pacientes y es totalmente gratis, a pesar de que sean consultas de nuevo padecimiento o todos los costos de conexión, Googler los absorbe para que el doctor pueda jugar y aprender y preguntar tal vez y agregar a sus pacientes. Luego un paquete de 499 al mes y otro de ilimitado de más de 100 pacientes de 999 al mes. Todo eso con la pandemia lo quitamos para quitar barreras de adopción y apoyar a la población y específicamente a los médicos, que no les costara el invertir en una herramienta de tecnología y que pudiera dar más consultas más rápido en época de crisis. Entonces eso está eliminado y teníamos una comisión del 15% que redujimos al 7%. Es un costo mínimo más un costo mínimo también de conexión de pues, el video, el audio y los mensajes, pues hay computadoras que pagar. Entonces es un costo, pues, yo diría mínimo operativo para generar pues, el volumen y la tecnología que permita que el paciente le consulte de una manera centralizada, organizada y segura al paciente la situación que requiera. Entonces, esas son las comisiones, por si alguien tenía la duda de cómo funciona y cuánto cuesta, pues eso cuesta. Si no, contáctenos y escríbanos y nosotros ponemos de acuerdo, nos vamos a contactar, podemos hablar con ustedes, escríbanos, métanse a la página web www. Nos da la siguiente porque creo que están los datos ahí. Y ahí vamos a ver un poquito los datos. La información es www.googler.co, no com, porque ya no existen los com, ya están llenos. Entonces, www.googler.co y pueden contactarnos a estos correos. Ahí está el correo de Héctor como el CEO, hector@googler.com. Para mí, yo que funciono como Chief Medical Officer, pablo@googler.co. Y pues si quieren alguna información extra, ahí está nuestro concierge. Tenemos info@googler y si quieren una demostración que una persona de nosotros se ponga en contacto con ustedes para llevarlos de la mano de qué sí hace, qué no hace, cómo funciona todo para que vean que sí lo hace, mándenos un correo por ahí. En nuestras redes también tenemos un WhatsApp. Estamos no 24/7, pero en horarios de atención normal y respondemos bastante rápido. Y en las redes sociales como Googler Health, ahí nos van a encontrar en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Y LinkedIn y todas. Ahí búsquenos, ahí estamos y vamos a contestar sus mensajes y todo. Y gracias y ojalá les guste esto que estamos desarrollando. Ojalá apoyemos todos a un proyecto de gente mexicana que quiere ayudar en el ámbito de la medicina a hacer una vida fácil y mucho mejor para nuestros pacientes. Yo creo que quítenme esta porque me siento fatal ahí estando en grande ahí con una cara de... Había que ahorrar. Pero ya estamos aquí, ponnos allá, quitemos esta presentación, invitemos a la gente a conocer Googler y gracias por escucharnos. Ojalá les haya gustado, creo que había información muy divertida, muy de utilidad y de conocimiento. Gracias a todos. Aquí tenemos unas preguntas, vamos a... Aquí yo tengo visibilidad sobre unas preguntas que nos hicieron en Zoom, creo que hay otras por Facebook, pero ahorita vamos viendo. Irma Fuentes nos pregunta, ¿es un software? Sí, sí es un software en forma de aplicaciones móviles y aplicaciones en la web. Si las quieren descargar, es Googler, las dos aplicaciones, o Googler Médico o Googler Paciente, para darse una idea. En la App Store, en Google Play Store, y después, ya que se registran, también tendrán acceso
a una página web para los doctores y para las secretarias o las asistentes del consultorio o asistentes del consultorio. Aquí Lili Tapia nos pregunta, ¿podrían compartir más los estándares de seguridad y protección de datos que están utilizando en esta plataforma? Esa es muy buena pregunta. Como dije, en México no hay una regulación clara para telemedicina. En Estados Unidos y en algunos países de Europa se usa una norma que se llama HIPAA, que es HIPAA, que, bueno, es muy amplia, pero involucra la protección o obliga a las compañías que tienen datos de salud de las personas, de salud y de seguros, a usar estándares de encriptación específicamente de 256 bytes, que es, digamos, lo más alto, hasta el momento es lo mejor que existe, tanto en el trayecto de los datos cuando viajan de mi celular al servidor, tanto el trayecto como el resguardo de esa información en los servidores. Aparte, nosotros no guardamos información privada de los pacientes o de los médicos. Información bancaria, por ejemplo, las tarjetas de crédito la gestiona OpenPay, la entidad de BBVA, el banco, para hacer, y de hecho también cobran una comisión de uso de tarjeta, pero nosotros no tenemos tarjeta de nadie, ni No. PINs, ni nada de nadie. Y además sabemos la sensibilidad de los datos y es muy importante que la pregunta me encanta porque nuestros servidores son servidores en Amazon que están encriptados con la tecnología más alta. Además tenemos todo lo que influye y si nosotros podemos estar operando, no lo hacemos ahora porque somos empresa mexicana en este momento, que vamos a expandirnos después, pero podremos estar trabajando en Estados Unidos porque cumplimos con todas las normas de seguridad y en Europa. La única diferencia es que los servidores tendrían que estar en Europa para poder estar trabajando allá. Y fuera de eso, cumplimos con todo el orden. Si alguien quiere más información específica de esto, lo tenemos, pero quiero decirles que para mí, como médico, y para, bueno, mi empresa, como una empresa y un startup, no íbamos a jugar con la seguridad porque estamos hablando de las cosas más sensibles, que es la salud y los datos personales, que son muy, muy sensibles. Y ahí, digo, el tema es muy amplio. Si quisieran y tienen tiempo, hay mucho más detalle en nuestros términos y condiciones, tanto para médicos como para pacientes en nuestra página web, que cubre tanto pues, el resguardo de la información digital, así como la privacidad de la información en manos de terceros, de acuerdo a la regulación mexicana. Entonces, digo, para no invertirle más tiempo. Pero aquí, está bien, porque tienen que saber que es seguro. luego tenemos un comentario de un directorio médico de Irma, fue muy bueno, pues claro, un directorio médico muy bueno. Siempre es importante porque... Sí, y creo que es un aporte pues de nosotros, no quiero sonar presuntuoso, pero creemos que es una solución súper buena para los médicos, o sea, que les den, tener la opción de un directorio médico que les construya un site personal para acceder a pacientes y con todo un esfuerzo de marketing atrás, en el corto plazo, sin costo, creo que es súper bueno. Y mi amigo Martín Vasconcelos, que está ahí, que es un cirujano plástico fenomenal y gran amigo, me dice, me interesa y desde que empezó como embrión, lo hemos platicado tantas veces, pronto me estaré buscando. Yo te busco también, Martín, y platiquemos de lo que hemos hecho, porque esto ha sido algo que ha sido un esfuerzo titánico y que queremos pues que lo gocen, lo disfruten y que nos hagan llegar. Somos una empresa mexicana, somos gente que estamos en contacto. Una startup, lo que tiene también y se diferencia a nivel de otras marcas, es que van a poder contactarnos, hablar con nosotros, podemos crear juntos y mejorar esta aplicación siempre juntos, porque esto va a crecer y va a crecer conforme lo vayamos necesitando y la vamos a evolucionar como la vayamos queriendo evolucionar. Esto es de todos y todos vamos creciendo y haciendo esto una mejor plataforma y será perfectible siempre. Aquí Lili Tapia nos pregunta, hoy día existen cerca de 20 plataformas de teleconsulta en México. ¿Cuál es el valor agregado o diferencial que ofrece Gubler? Gracias. Uno, que sí funciona. Sí, no, en realidad, tristemente, hay aplicaciones de telemedicina que cuando las bajas no funcionan. No funcionan. Entonces, la nuestra sí funciona. Y el valor agregado, el diferencial. Fácil. Como decíamos hace rato, tenemos estas tres modalidades de texto, de audio y de video. Más otras funcionalidades como para los médicos era un plus. Bueno, si se iban, cuando hemos salido de viaje, Pablo es esclavo del teléfono, ¿no? Directamente no lo podía dejar
el paciente le podía llamar. Esa vez que fuimos a Portugal que mencionó, así fueron las 3 de la mañana No, de allá, 1 hora y media. era, tenía que contestar, ya fuera llamada, mensaje o lo que fuera, porque es pues, un médico muy comprometido. Entonces, una funcionalidad que le construimos es como out of the office o fuera de la oficina, en el que el doctor puede mantener a los pacientes que quiera, a todos, o puede delegar, si es un paciente que están viendo entre un grupo de médicos, puede delegarlo a algunos colegas para que le den seguimiento. Y para el paciente también hay ciertos beneficios que otras aplicaciones no ofrecen, como que puedo switchar entre perfiles. Si soy papá de niños o tengo a mis abuelitos, pero ni los niños ni los abuelitos pueden utilizar la aplicación, pero yo no quiero revolver sus médicos y mis comunicaciones con las de ellos, puedo cambiar de perfiles y sigue siendo pues como nuestro mantra, ¿no? Centraliza y ordena la comunicación entre los médicos y los pacientes. Y adicionalmente, lo que estamos ahorita expandiendo, y esto será este mes y en julio, es el directorio médico, la receta y la farmacia. Ninguna aplicación la ofrece al día de hoy. Muchas empresas de las 20, casi todas empezaron como un buscador de geolocalización de un paciente que busca un médico y es desconocido. De eso sí había y sigue habiendo varias empresas, pero nosotros empezamos un poco al revés, de que el médico con sus pacientes, ¿no? El que ya hubo una visita al consultorio, ya los pacientes tienen una relación y el doctor los conoce. Yo creo que si dijéramos cuál es el diferenciador, es primero que esta aplicación está hecha siempre pensando en los dos puntos, y ese es el equilibrio. No somos una empresa que busque un negocio único, ni somos empresarios, somos doctores y somos pacientes, y estamos buscando ese equilibrio perfecto que será perfectible siempre, pero que está pensado siempre y siempre en balanza. Ojalá vamos para el lado médico unos y otros para el lado paciente, pues buscamos el equilibrio justo. Pero por otro lado, también es no nada más estás haciendo tu plataforma de videoconferencia con muchos, sino tienes tu plataforma de comunicación completa. Salte del WhatsApp, salte de las redes sociales, dale la importancia a tus pacientes, quédate con una situación encriptada, genera y monetiza también como médico para que tengas esta monetización de cosas que a veces no hacemos porque no las podemos monetizar o porque a veces es un trabajo titánico para mucha gente, y que tengamos esa opción de que el paciente decida también una vía diferente. Así como la videoconsulta era una forma, el teléfono será otra y el WhatsApp será otra, y pronto iremos sacando más y más cosas. Quiero decirles que para nosotros, sin duda, sabemos que somos mejores que los demás. ¿Por qué? Porque tenemos tantas cosas que cuando las prueben, estoy seguro que les va a encantar. Totalmente de acuerdo. Y tenemos otra pregunta de Teresita Cortés Hernández. ¿Qué información tienen sobre la regulación de la práctica clínica como tal a través del uso de las TICs? Es decir, no de la seguridad de la información, sino de la emisión de X, tratamientos, etc. Hay una cosa muy interesante que es que si tú, o sea, no está regulado todavía, pero a ver, de que se rompió, o sea, de que sucedió, sucedió, y nuestros legisladores y leyes van atrasadas. Si tú ves el mundo, en el mundo esto existe. Hay empresas que han hecho más de 100 millones de teleconsultas en los últimos años, y es increíblemente fuerte lo que se está generando. O sea, tal vez aquí la legislación va más lenta, como a veces lo podemos entender, pero tiene que llegar en un momento, porque nos conviene a todos, les conviene hasta las situaciones, a la gente de la medicina pública, a nosotros como medicina privada. ¿Qué pasa? Que ahorita sí es permitido que tú puedas, mientras hayas visto y tenido contacto con un paciente, hacer algunos cambios y oraciones. Todo el mundo tiene miedo de esta parte de la legislación, pero al final todos lo estamos haciendo. Entonces vamos a hacerlo ordenado, vamos a hacerlo seguro, vamos a hacerlo bien hecho. Aquí ya tienes contacto con tu paciente, ya lo viste, ya lo conociste, ya estuviste con él, y entonces ya tienes derecho a tener tratamientos. Hay unas situaciones ahí legales bien interesantes donde si ya tuviste contacto con el paciente, puedes hacer intervenciones en su tratamiento. Efectivamente, si fuera totalmente desconocido, no, pero les platico, hay tarjetas de crédito que te atienden por teléfono y no te conocen. Hay aseguradoras que te atienden y no te hacen nada. Entonces, es una realidad que esto tiene que ir cambiando y que tenemos que ir evolucionando, y que, ojo, no importa la ley ahorita, que todo el mundo lo utilizamos. Y efectivamente lo que necesitamos es que la sociedad empujemos a que esto suceda, a que nuestros legisladores y el gobierno lo regulen mejor, porque nosotros lo que queremos es estar bien, que no estar seguros, porque tenemos todo para estar seguros y para dar esa información y esa seguridad que requiere el paciente y el doctor, y ese orden que se necesita hoy en día. Y tal vez para Teresita, digamos, en México hay
la NOM, la norma oficial mexicana 025, es la que regula la medicina como tal. Y dentro de esa medicina mencionan medios electrónicos, no se dice, no me acuerdo si dice la palabra telemedicina o teleconsulta o telesalud, pero dentro de toda la práctica que regulan, está referenciado, pero no está muy aterrizado. Y como Gubler, también participamos en una sociedad que ya existe también, una asociación civil de empresas de telemedicina, la Health Tech Association Mexico, que estamos tratando de pasar información a los legisladores, de, bueno, si no hay un estándar muy aterrizado, ayudemos. Este es lo que creemos que es lo mejor. Y eso, bueno, Gubler al día de hoy consideramos todo lo que sí está especificado en la NOM 025, pero para ir un poco más allá y tener un poco más de protección, tenemos estos estándares internos que nadie nos pidió, pero ahí están, para el momento que nos lo pidan. ¿Estar listos? Y un poco más de protección, tanto para el paciente como para el médico y para Gubler, en nuestros términos y condiciones, que nos asesoraron abogados también, peritos en la materia prácticamente. Entonces, sí, no nada más es que Gubler esté bien y ya, sino que las tres partes estén... Y debemos entender que esto no exime a veces la consulta personal, que hay cosas que se van a necesitar ver y todo irá mejorando. Cuando vayan estas regulaciones generándose, claro que nos iremos adaptando porque lo que nos conviene es generar esto, ¿no? Sí, y aquí Lili Tapia también de este mismo tema dice, ¿existe la cédula de instrumentos jurídicos aplicables a la práctica de telesalud en México y las guías del CENETEC para ayudar, que ayudan por ahora? Sí, exacto, del CENETEC complementa, creo yo que no se choca con la NOM 25. No, pues tenemos que ver, de que se está avanzando, en alguna forma está avanzando, y de que el camino es ese, o sea, el mundo está para allá, nosotros no podemos estar para allá, y va a llegar un momento en donde nuestros legisladores tomarán la atención porque nos conviene. Si vemos que esto reduce costos y mejora la atención, y va a mejorar los pronósticos, y ayuda muchísimo a liberar los servicios de urgencias, pues ¿por qué no usarla? Claro que tenemos que apoyar a todos para eso, y como les dije, esto es una realidad que está avanzando, que va a velocidad luz, y nosotros estamos ahí para que se monten con nosotros y podamos ayudarlos a tener una mejor práctica médica. Exacto. Por aquí no veo más preguntas. Bueno, si tiene más preguntas en las redes, yo también lo compartí en mis redes y así, vamos a ir contestándolas poco a poco. Contáctenos a través de ahí, ya tienen el código QR, todavía lo pueden picar ahí y su teléfono nos llevará a descargar las aplicaciones, pero sobre todo siéntanse en la tranquilidad y confianza de que aquí en estos datos que tienen aquí en la pantalla nos pueden localizar y nos dará muchísimo gusto poder ayudarlos, escucharlos, ver lo que quieren y lo que podamos hacer juntos. Gracias por estar aquí con nosotros. No sé si queremos agregar algo más, pero gracias por la atención y por el tiempo. Y ojalá les haya gustado porque creo que la pasamos. Yo la pasé muy bien. Excelente, sí. Gracias por el tiempo de todos y bueno, el video se queda aquí grabado para cualquier consulta. Y como decía compártanlo Pablo, para que la gente lo vea y se informe y vea que está atrasada, ¿no? Listo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.